Hola, hola, hola a todos los amantes de las telenovelas y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy y estoy súper emocionada de que estén viendo este vídeo porque hoy vamos a hablar de algo que realmente incendió la pantalla. Y no estoy hablando de un incendio literal, aunque la pasión en esta escena casi lo provoca. Hoy nos sumergimos en el universo de las telenovelas turcas, específicamente en la icónica Esla, y vamos a analizar, desmenuzar y, por supuesto, a babear un poco con el beso que protagonizaron Halil y Esla, la escena que lo cambió todo. Para quienes no estén familiarizados, Esla es una telenovela turca que conquistó corazones alrededor del mundo con su historia de amor, drama y sobre todo, una química innegable entre sus protagonistas Halil, interpretado por Mehmet Akif Alakurt, y Esla, interpretada por Cansu Dere. Si eres fan de esta telenovela, seguramente ya sabes a qué escena me refiero, pero si eres nuevo en el mundo de Esla, prepárense para quedar enganchados. Estamos hablando del beso, el beso. Ese momento culminante, esa explosión de emociones, ese beso que hizo que las redes sociales explotaran en su momento. Y por una buena razón. Este vídeo es para todos los que aman la telenovela turca, para los que se emocionan con las historias de amor imposibles, para los que sienten mariposas en el estómago con cada mirada, cada roce, y para los que adoran un buen beso de telenovela. Así que si cumples con alguno de estos requisitos, o con todos, este es tu vídeo. Antes de que empecemos a analizar la escena en sí, quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas al canal. Suscríbete. Activa la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre telenovelas, análisis de personajes, y todos los chismes jugosos que encontramos por ahí. No te arrepentirás. La comunidad de amantes de las telenovelas está creciendo y quiero que seas parte de ella. Ahora sí, preparémonos. Porque vamos a sumergirnos en el fuego de Esla. La historia de Esla es compleja y dramática, una verdadera montaña rusa de emociones. Esla, una joven que creció en Estambul, es secuestrada y llevada a Mardin, su lugar de origen, una región anclada en tradiciones ancestrales y arraigadas. Allí se enfrenta a un choque cultural brutal. Se ve obligada a lidiar con un entorno desconocido, costumbres milenarias que chocan frontalmente con su educación y su forma de vida moderna. Es como si la transportaran a un mundo completamente diferente, uno donde la libertad individual parece ser un lujo inalcanzable. Esta situación la lleva a enfrentarse a un destino que ella no eligió, un matrimonio forzado. Un matrimonio no por amor, sino por acuerdos familiares, por costumbres que dictan el curso de la vida. Es una situación desesperada, una lucha constante por su supervivencia emocional y por aferrarse a su propia identidad. Ella se resiste con uñas y dientes a perderse en ese laberinto de tradiciones opresivas. En medio de todo este caos, de este huracán de circunstancias adversas, surge el amor, un amor prohibido, apasionado y lleno de obstáculos. Un amor que nace en las circunstancias más improbables, un amor que desafía las reglas, un amor que se atreve a romper con lo establecido. Este amor es el que siente Esla por Boran, interpretado magistralmente por el actor Mehmet Akif Alakurt. Y es justamente este amor, este torbellino de sentimientos reprimidos, lo que hace que el beso que vamos a analizar sea tan potente, tan explosivo. Boran es un personaje complejo, un hombre atrapado entre dos mundos. Por un lado está la tradición, la lealtad a su comunidad, el peso de las responsabilidades familiares. Por otro está la atracción que siente por Esla, el deseo de protegerla, de comprenderla y finalmente de amarla. Esta dualidad lo convierte en un personaje fascinante, lleno de matices, un hombre que lucha consigo mismo y con las circunstancias que lo rodean. El contexto es crucial. Esla y Boran han pasado por mucho. Han vivido momentos de tensión, de desconfianza, de sufrimiento. Han sido víctimas de malentendidos, de presiones externas, de las expectativas de los demás. Han experimentado la angustia de estar atrapados en una situación que no desean, pero de la que no pueden escapar fácilmente. Boran, inicialmente reticente a sus sentimientos, se va enamorando cada vez más de Esla, a pesar de todos los obstáculos. La ve fuerte, decidida, luchando por su libertad. La ve vulnerable pero también llena de coraje. Comienza a cuestionar las tradiciones, a replantearse su propia vida, a preguntarse si la felicidad puede ser posible en medio de tanta adversidad. Mientras tanto, Esla, a pesar de las circunstancias y del miedo que siente, también se siente atraída por Boran. Ve en él a un hombre protector, a alguien que la comprende, a un aliado en su lucha.
Siente una conexión profunda, una atracción física que no puede negar. La tensión sexual, la atracción. La curiosidad, todo está en el aire como una tormenta a punto de estallar. La lucha interna de ambos personajes es palpable, esa lucha entre la razón y la emoción, entre el deber y el deseo. La escena en sí. La escena. Se desarrolla en un ambiente cargado de misterio y tensión, en la azotea de la casa, bajo la luz tenue de la luna y las estrellas. Es de noche, un momento propicio para la intimidad, para la confesión, para la liberación de los sentimientos. La elección de la azotea no es casual. Simboliza la elevación, la posibilidad de escapar de las limitaciones del mundo terrenal, de romper con las cadenas de la tradición. La iluminación, un juego de sombras y contrastes, crea una atmósfera íntima y dramática. Las luces y sombras acentúan las expresiones de los actores, resaltando la intensidad de sus miradas y la tensión en sus gestos. La música, una melodía melancólica y apasionada, se mezcla con el silencio de la noche, creando un ambiente propicio para la explosión emocional. Todo está perfectamente orquestado para generar la máxima tensión. La cámara juega con los planos, acercándose y alejándose de los rostros de Alil y Esla, capturando cada mirada, cada respiración entrecortada, cada pequeño gesto que delata la creciente pasión. Los primeros planos de sus ojos, el reflejo de la luna en ellos, las lágrimas a punto de brotar, son momentos que intensifican la conexión entre los personajes y conectan con el espectador a un nivel emocional profundo. La cámara se convierte en un testigo silencioso de la intimidad, de la vulnerabilidad y del deseo. Podemos observar la tensión en sus cuerpos, la forma en que se miran, la manera en que se evitan y se buscan al mismo tiempo. Hay una danza sutil de acercamientos y alejamientos, de miradas furtivas y de roces accidentales. Cada movimiento, cada gesto, es una declaración de intenciones. Alil, con su mirada intensa, su porte imponente, la observa con una mezcla de deseo y cautela. En sus ojos se puede ver el conflicto interno, la lucha entre la razón y la emoción. Está enamorado, pero la situación es complicada, peligrosa. Debe ser cauteloso, debe proteger a Esla, pero el deseo lo consume. Su mirada es una mezcla de admiración, protección y deseo, una mirada que lo dice todo. Esla, por su parte, está vulnerable pero también valiente. Su mirada es desafiante pero a la vez revela el anhelo que siente. Está cansada de luchar, anhela ser amada, ser comprendida. En su mirada se puede ver la esperanza a la desesperación, la necesidad de escapar de la opresión. Está dispuesta a arriesgarlo todo, a romper con las reglas, a luchar por su felicidad. El momento crucial llega. La tensión ha alcanzado su punto máximo. Ambos se han confesado su amor. La cámara se centra en sus rostros, capturando cada detalle. La cercanía física, la electricidad en el aire, es palpable. Es un momento de silencio, de pausa, de expectativa. Un momento en el que el tiempo parece detenerse. Y entonces sucede. El beso. Dios mío, el beso. Es el clímax de la escena, el punto álgido de la historia. Es un momento que ha sido esperado por muchos episodios, un momento que simboliza la liberación, la rebelión, la esperanza. Es un beso apasionado, intenso, lleno de deseo. Un beso que no solo sella su amor, sino que también rompe con todas las barreras y restricciones que los separan. Es un beso que lo dice todo, el amor prohibido, la lucha por la libertad, la conexión innegable entre dos almas. Es un beso largo, profundo, que va más allá de lo físico. Es un intercambio de almas, una conexión que trasciende las palabras. Es un beso que se queda grabado en la memoria del espectador, un beso que define la esencia de la telenovela. La cámara captura cada detalle, cada movimiento, cada expresión. El beso es el lenguaje universal del amor, un lenguaje que no necesita palabras. La actuación de Mehmet Akif Alakurt y Cansu Dere es impecable. La química entre ellos es innegable, y eso se refleja en cada mirada, en cada gesto, en cada roce. Mehmet Akif Alakurt, con su mirada penetrante y su porte imponente, logra transmitir la intensidad del amor y la angustia de Boran. Transmite la fuerza y la vulnerabilidad del personaje, la lucha interna y el deseo de ser feliz. Su interpretación es visceral, apasionada, creíble. Cansu Dere, con su belleza, su fragilidad y su fuerza interior, encarna a la perfección la dualidad de Esla.
Logra transmitir la angustia, la esperanza, la determinación y la sensualidad de su personaje. Su interpretación es sutil, pero poderosa. Expresa sus emociones a través de sus ojos, de sus gestos, de su respiración. Su trabajo es impecable y conmovedor. La música que acompaña la escena es fundamental. La melodía, una composición original especialmente creada para la telenovela, amplifica la emoción, creando una atmósfera aún más intensa y dramática. La música se mezcla con el sonido de los latidos del corazón, con la respiración entrecortada, con el silencio de la noche. La combinación de la imagen, la actuación y la música es simplemente perfecta. La música realza la fuerza del momento, haciéndolo aún más inolvidable. Las reacciones de los espectadores fueron increíbles. Las redes sociales explotaron. Los foros de discusión se llenaron de comentarios. Todo el mundo hablaba del beso. Fue un momento épico en la historia de las telenovelas turcas. Y con razón. El beso se convirtió en un fenómeno cultural, un tema de conversación en todos los rincones del mundo. ¿Qué es lo que hace que este beso sea tan especial? Creo que hay varios factores clave. Asterisco, 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 el contexto, asterisco, asterisco, la historia de amor prohibido, la lucha por la libertad, el drama, todo esto crea una base emocional muy fuerte. La historia de Esla es un cuento de hadas moderno, una historia de amor y superación que atrapa al espectador. El contexto social y cultural de la trama añade una capa de complejidad y profundidad. Asterisco, 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 la química entre los actores, asterisco, asterisco, la conexión entre Mehmet Akif Alakurt y Cansu Dere es innegable. Se nota que hay algo especial entre ellos, una complicidad que trasciende la pantalla. La química entre los actores es fundamental para que la escena funcione. La mirada, la forma en que se tocan, la forma en que se entienden, todo contribuye a crear esa magia especial. Asterisco, 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 la dirección, asterisco, asterisco, la forma en que se filma la escena, la iluminación, la música, todo está perfectamente orquestado. La dirección es un factor clave para el éxito de la escena. El director supo capturar la esencia de la historia, la intimidad de los personajes y la intensidad de la emoción. La elección de los planos, la iluminación, la música, todo está cuidadosamente pensado para crear una atmósfera propicia para el romance. Asterisco, 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 la actuación, asterisco, asterisco, Mehmet Akif Alakurt y Cansu Dere dan lo mejor de sí mismos, transmitiendo la pasión y el dolor de sus personajes. La actuación es el alma de la escena. Los actores logran transmitir la emoción, la intensidad y la vulnerabilidad de sus personajes. Son capaces de hacer sentir al espectador lo que están sintiendo ellos. Asterisco, 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 el mensaje, asterisco, asterisco, el beso representa la esperanza, el amor, la lucha contra la adversidad. El beso es más que un simple acto físico. Es un símbolo de libertad, de rebeldía, de esperanza. Es una promesa de que el amor puede vencer cualquier obstáculo. Es un mensaje para el mundo, una invitación a creer en el amor y en la lucha por la felicidad. Este beso es mucho más que un simple beso. Es una declaración de amor, una promesa de esperanza, un símbolo de la lucha por la libertad. Es un momento inolvidable en la historia de las telenovelas turcas. Es un momento que define la esencia de Esla. Y ahora hablando de otros besos memorables en telenovelas turcas, y si quieren que analicemos otros besos épicos, déjenmelo saber en los comentarios. ¿Cuál es su beso favorito de las telenovelas turcas? ¿Qué escena les pareció más emocionante? Me encanta leer sus opiniones y conocer las historias que les han tocado el corazón. Compartan sus pensamientos. Hemos llegado al final de este vídeo, pero la conversación no tiene por qué terminar aquí. Espero que hayan disfrutado de este análisis del beso de Halil y Esla en Esla. Espero que se hayan emocionado, que hayan recordado ese momento, o que si no conocían la escena, hayan quedado tan impactados como nosotros. Espero que hayan redescubierto la magia de esta telenovela. Recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre telenovelas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Me ayudaría muchísimo. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.